Capítulo 2. Cuando el marqués llegó con Agamenón hasta el extremo más lejano del parque, tanto él como el caballo jadeaban. El animal comenzaba a reconocer que por fin había encontrado al amo que necesitaba. Aunque había probado cuantos trucos conocía para desmontarlo, el marqués seguía firme en la silla. Hombre y animal habían adquirido un mutuo respeto durante lo que había sido una feroz y tempestuosa batalla desde el momento mismo en que salieron de la caballeriza. Ahora Agamenón se movía con cierta dignidad para demostrar que aún se daba cuenta de su propia importancia, pero lo hacía en la dirección indicada por el marqués. Este pensaba con satisfacción que tenía un caballo digno de su habilidad y experiencia, con el que sin duda disfrutaría de innumerables batallas futuras después de cada una de las cuales ambos sentirían un creciente y saludable respeto mutuo. Al final del parque había un terreno llano cubierto de césped en el cual el marqués vio que varios de sus caballos galopaban conducidos por muchachos del establo que competían entre sí. Los observó durante unos minutos y luego se dirigió hacia su entrenador que sostenía un cronómetro en la mano. Se detuvo a su lado pero no habló hasta que el hombre se volvió hacia él terminados sus cálculos. ¿Y bien, Johnson?, le preguntó. ¿Cuál es el veredicto? Ted Johnson, que llevaba ya 6 años con el marqués y era considerado como uno de los mejores entrenadores del país, sonrió. Flycatcher ganará la primera carrera en que lo inscriba milord. ¿Estás seguro? Completamente. ¿Y qué me dices de Rollo? En iguales condiciones. Le ganaremos sin la mejor duda, contestó Ted Johnson con satisfacción. Los ojos del marqués estaban fijos en los caballos que trotaban hacia él una vez terminada su prueba de velocidad. Todos eran animales soberbios, pero había uno que cualquier conocedor de caballos reconocería como extraordinario. Era Flycatcher. Broom le había hecho correr en una sola carrera pública, retirándolo luego. Sabía bien que poseía lo que todo dueño de caballos soñaba: un animal invencible en cualquier competición con otros de la misma edad. El año anterior había creído que ganaría el derby con un magnífico caballo que había sido señalado como favorito desde el inicio de la temporada. Luego, casi en el último momento, apareció en escena un rival, un caballo del conde de Matlock llamado Dragón Verde. Broom, que era un gran deportista, habría aceptado de buen grado la derrota si no hubiera sospechado que las reglas no habían sido respetadas. Su jockey le había asegurado que el del conde se le había echado encima y mostrado agresivo en la pista de forma completamente antideportiva. Pero Broom se dio cuenta de que hubiera sido inútil quejarse ante Matlock, aparte de que le resultaba muy antipático, pues ya habían tenido anteriormente algunas escaramuzas bastante desagradables. No cabía duda de que Broom despreciaba a Matlock y este a él. Aunque era difícil demostrarlo, Broom estaba seguro de que las instrucciones que el conde daba a sus jockeys consistían en evitar que sus caballos ganaran, fueran cuales fuesen los métodos que se vieran obligados a utilizar. Al comprender la gran promesa que representaba Flycatcher, el marqués lo había sacado de su caballeriza de Epsom para trasladarlo a Broom junto con varios caballos más. Decidió no mostrárselo a la gente relacionada con carreras de caballos y presentarlo a última hora, como el conde había hecho el año anterior con Dragón Verde. No existía la menor duda de que Rollo también era un caballo excepcional, el único de Matlock que realmente constituía una amenaza. Como Broom aún no había revelado lo que se proponía hacer, se estaban haciendo fuertes apuestas a favor de Rollo. ¿Se siente satisfecho con Flycatcher, Johnson?, preguntó el marqués a su entrenador. Desde luego, a mí me parece que está en magníficas condiciones. Mientras hablaba estaba observando al caballo que pasaba trotando junto a él. Por la sonrisa del jinete que lo montaba era evidente que el animal había respondido a lo que se esperaba de él. Los otros eran conducidos por los mozos de la caballeriza, pero Bateson, que era un jockey distinguido y renombrado, llevó a Flycatcher a donde se encontraba el marqués. Buenos días, milord. Buenos días, Bateson. ¿Cuál es su veredicto? ¿Su señoría necesita preguntarlo? Flycatcher es el caballo más notable que he tenido el privilegio de montar. Esa es una gran alabanza viniendo de usted, Bateson.
Procure que no lo vean, milord. Si un conocedor le pone la vista encima se convertirá en el favorito. El marqués sonrió sin molestarse en explicar que él nunca apostaba a sus caballos. De lo único que disfrutaba era de la satisfacción de ser el ganador. Le disgustaban los que solo se interesaban por la cantidad de dinero que podían sacarle a un caballo. Como no había más que decir, Bateson se alejó también con Flycatcher hacia la caballeriza. El marqués dio la vuelta con Agamenón y Ted Johnson que cabalgaba junto a él le dijo: «Me dará gran satisfacción, milord, vencer al conde de Matlock después de la forma en que se jactó el año pasado de su victoria. Y no lo supe en aquel momento, pero Harwood, nuestro jockey, quedó con 2 grandes moretones en la espalda como consecuencia de los golpes que le propinó el del conde». El marqués miró rápidamente al entrenador. «¿Quiere decir que le golpearon de forma deliberada con la fusta?». «Sí, milord». «Pero Harwood es un hombre taciturno y no quiso hacer contra el conde acusaciones que no podría probar ante los jueces». «Nunca había oído nada más vergonzoso», exclamó Broom. «Si me lo hubiera dicho entonces». «Pero no, Johnson. Creo que Harwood hizo bien». «Siempre resulta difícil probar con exactitud lo que sucede en una carrera, pero tú y yo sabemos que es un hombre honesto y que jamás mentiría en algo así». «Cierto, milord, por eso no lo mencionó. Pero me dijo confidencialmente no hace mucho que no tiene deseos de participar este año en el derby aunque su señoría se lo pida». «¿Por qué no?», preguntó el marqués con voz tensa. «Porque corren historias desagradables en el sentido de que todos los jockeys que vencen al conde de Matlock sufren algún percance antes o después. En cierta ocasión, uno fue sacado de una zanja más muerto que vivo». Broom le miró con incredulidad. «¿Me estás diciendo la verdad, Johnson?». «Es lo que Harwood me comentó, milord, y los dos sabemos que es hombre muy religioso, que va a la iglesia con regularidad, no bebe y nunca habla de más». «Es cierto», reconoció el marqués, «pero casi no puedo creer que el conde de Matlock sea capaz de una acción tan despreciable». Hubo un silencio antes de que Ted Johnson dijera: «He oído, milord, aunque esto sí puede ser simplemente un chisme, que el conde está en dificultades y últimamente no ha podido hacer frente a sus deudas». El marqués asintió con la cabeza, puesto que era más o menos lo que él sospechaba que sucedía. «Pero, considerando que era un error intercambiar chismes con uno de sus empleados», hostigó a Agamenón con la espuela y tras despedirse de Johnson partió a galope. No regresó a la casa, sino que recorrió varias veces con el caballo la pista de entrenamiento, a una velocidad que satisfizo a los dos. Cabalgaron 1 hora más por los campos que rodeaban el parque para luego volver a un paso más moderado. Mientras cabalgaba, Broom pensaba en el conde de Matlock a quien hacía tiempo que consideraba un enemigo. Se preguntó cómo podría poner fin a sus villanías sin causar un escándalo en el ambiente deportivo, hecho que todos los miembros del club hípico trataban de evitar a toda costa. Al cruzar el puente tendido sobre el lago recordó que tenía otro problema. Clara. Las líneas de dureza que habían aparecido en su rostro al pensar en el conde se suavizaron al recordar la inesperada aparición de la jovencita en el carruaje. Recordó divertido la forma en que se había negado a revelarle su identidad y otros detalles de aquella sorprendente charla. Sentada frente a él, había seguido negándose a contestar a sus preguntas sobre sí misma e intercambiando frases ingeniosas, de una manera que a él le pareció muy original, aunque impertinente, hasta que dijo: «Como tengo mucho frío, porque no traigo abrigo, me gustaría compartir su manta de piel. Creo que sería mucho más fácil hacerlo si me sentara junto a usted». Sin esperar respuesta se levantó y sentó junto al marqués tirando de la manta de Marta Cebellina con que él se cubría las piernas para taparse a su vez casi hasta la barbilla. «Aunque no deseo abusar de su bondad, creo que si piensa ayudarme a ir a Francia tendré que pedirle prestada una capa o algo parecido porque de otra manera me moriré de frío en el camino». «Si eso sucede será culpa suya», afirmó el marqués sin compasión. «Debía haber pensado que esta es la peor época del año para viajar». «Por supuesto que lo pensé», replicó Clara,
pero me habría enfrentado a las nieves del Himalaya o al hielo de la Antártida antes que someterme a lo que me esperaba en Londres. Broom la miró expectante pensando que tal vez le diría algo más sobre sí misma. Pero Clara permaneció sentada junto a él en las sombras en un rincón al que no llegaba la luz de la luna y solo alcanzaba a ver vagamente la parte superior de su cabeza. De pronto ella se echó a reír. «Ya sé lo que quiere usted saber», dijo, «pero le sugiero que lo olvide. El único problema consiste en saber si será usted lo bastante generoso como para enviarme a Francia con una acompañante, o, como ya he sugerido, si me dejará en la población más próxima para que me las arregle como pueda». «Existe una alternativa mucho mejor», repuso el marqués, «y es la de que regrese usted al lugar de donde viene. Por muy desagradables que sean las condiciones que la aguardan allí, le aseguro que serán mucho peores las que encuentre en Francia o en cualquier pequeña población inglesa, donde los chiquillos se burlarán de usted en más de un sentido». «Charlemos de algo más interesante», suplicó Clara, «o tal vez prefiera no hablar cuando viaja». «Esa es una buena idea ciertamente», contestó el marqués. «Papá dice que las mujeres parlanchinas son siempre un fastidio, pero sobre todo cuando el movimiento de un carruaje les suelta la lengua y se vuelven indiscretas». El marqués sonrió con cinismo pensando que cuando él estaba a solas con una mujer era algo más que la lengua lo que se le soltaba a ella, pero esto no era algo que pudiera decirle a Clara. Se produjo un leve silencio antes de que ella dijera: «Ahora que estoy entrando en calor empiezo a sentir sueño». «Entonces trate de dormir. Lo haré si me promete no aprovechar la oportunidad para tirarme a una zanja o devolverme a Londres en una diligencia». «¿De veras cree que sería capaz de algo así?», advirtió por el movimiento de su cuerpo que ella negaba con la cabeza. «No, usted consideraría esa acción poco caballerosa», contestó Clara. «Así que confío en que me despertará, ya sea cuando lleguemos a Broome o cuando tenga que dejarle». Su voz pareció apagarse al decir las últimas palabras y Broome advirtió que se había quedado dormida. Cuidadosamente le alzó las piernas y se las acomodó sobre el asiento observando al hacerlo que dormía con la tranquilidad de un bebé en su cuna. La cubrió mejor con la manta de piel y después se arrellanó a su vez y cerró los ojos decidido a dormir también. Fue incapaz de hacerlo, pues no dejaba de preguntarse quién podía ser Clara y qué debía hacer con ella. Sin duda se trataba de una muchacha de buena cuna y bien educada. Le parecía además que, cuando la viera a la luz del día, descubriría que era también atractiva. Antes de llegar a Broome tenía que tomar una decisión con respecto a ella. Llegar de Londres con una joven vestida como un chiquillo provocaría rumores que correrían como reguero de pólvora por todo el gran mundo. Tal vez fuese mejor aceptar lo que Clara le pedía y dejarla en el pueblo por el cual pasarían media hora antes de llegar a Broome. Pero comprendió que esto era imposible. Si Clara no sabía nada de los peligros que la acecharían aún disfrazada de muchacho, él los veía con toda claridad, a causa de la inquietud que imperaba en todo el país, la que había hecho notar al gabinete una y otra vez sin obtener respuesta. Los actos de violencia habían aumentado considerablemente. 3/4 partes de los miembros del gobierno eran pares del reino y a pesar de todo lo que habían oído y de las advertencias del marqués estaban decididos a reprimir toda expresión de descontento en lugar de resolver las causas que lo generaban. La libertad de expresión se había perdido en gran parte durante las guerras napoleónicas y esta supresión continuaba vigente. De los 2.500 hombres que se habían manifestado en el norte de Inglaterra como protesta por el precio del pan, 24 habían sido condenados a muerte. Muchos otros eran puestos en prisión o deportados, y algunos hasta ahorcados por protestar contra los bajos sueldos y las insoportables condiciones de vida. El marqués estaba convencido de que los problemas iban a intensificarse en un futuro cercano. Por esta razón le era imposible pensar siquiera en dejar sola a una jovencita que no tenía idea de las condiciones que prevalecían tanto en las ciudades como en el campo. Su dinero, que ella consideraba como un seguro contra la adversidad, le sería arrebatado en cuanto algún trabajador hambriento se diera cuenta de que lo poseía. Y si ella se oponía a que se lo quitaran, lo más probable era que la maltrataran de una forma que no quería ni pensar. «Lo mejor que puedo hacer», decidió,
es enviarla a Francia como ella quiere y así dejará de ser responsabilidad mía. Pero la idea de lavarse las manos y desentenderse de lo que pudiera suceder le hizo que se sintiera a disgusto. Aún no había decidido con exactitud lo que haría, cuando advirtió que sus caballos habían cruzado la verja de Brum y avanzaban por la avenida de frondosos y viejos robles que conducía a la casa. Extendió la mano y sacudió suavemente a Clara por un hombro para despertarla. «¿Qué sucede?», preguntó ella incorporándose. «Despierte. Hemos llegado a mi casa y supongo que aun contra mi voluntad debo ofrecerle albergue por esta noche». Clara bostezó. Sin duda había estado sumida en un sueño muy profundo. «¿Albergue? ¿Por esta noche?», repitió como si sus palabras le causaran un gran alivio. Enseguida preguntó, «¿Y mañana me enviará a Francia?». «Consideraré la posibilidad», contestó él, «pero por el momento preferiría que mis sirvientes no la vieran con ese disfraz extravagante». Quitándose la capa forrada de piel de los hombros, añadió, «será mejor que se ponga esto y por lo que más quiera oculte esos pantalones antes de que la ponga en manos de mi ama de llaves». «¿Le escandalizan?», le preguntó ella sonriendo. «Pues sí, me escandaliza que una jovencita de su edad sea tan poco pudorosa». «Pamplinas», replicó Clara. «Si no le escandalizaran las fiestas que celebra con sus amigos y que, según los rumores, esas sí que son extravagantes, no creo que yo sea capaz de escandalizarle». El marqués iba a preguntarle qué había oído sobre sus fiestas cuando advirtió que el carruaje casi había llegado a la puerta principal, la cual estaba abierta. Un haz de luz dorada caía sobre la escalinata al pie de la cual había varios sirvientes. «Cúbrase», ordenó con voz aguda a la joven como si se dirigiese a un soldado de su regimiento, pero Clara se limitó a reír con suavidad. Sin embargo, el marqués observó que se estaba poniendo sobre los hombros la costosa capa que él se había quitado. Como sospechaba, era de pequeña estatura y cuando entraron en el vestíbulo iluminado con su gran escalera de ébano y oro pudo comprobar que la capa la cubría por completo, ya que casi llegaba hasta el suelo. Por lo tanto su aspecto era bastante respetable. «Traigo una invitada», Newman le dijo al mayordomo. «Pida a la señora Peel que venga a verme tan pronto como le sea posible». «Muy bien, milord». El rostro impasible del mayordomo no expresó sorpresa alguna por el hecho de que se le solicitara que el ama de llaves, que tenía casi 60 años, se levantara y se vistiera para recibir las instrucciones de su señoría a las 2 de la madrugada. Sin decir más, el marqués, seguido por Clara, entró en la biblioteca sabiendo que allí habría emparedados que siempre le tenían listos cuando llegaba. De la cocina no tardarían en enviar un consomé, pues sin duda el chef le había estado esperando con impaciencia. Después de que un lacayo le ofreció el consomé a Clara y ésta lo aceptó de buena gana, el marqués dijo, «¿Hay algo más que le apetezca?». Era la primera vez que le dirigía la palabra desde que habían entrado en la casa. En realidad, ni siquiera la había mirado a la cara, porque en el fondo temía lo que pudiese ver. Ahora, al verla sentada junto al fuego que ardía alegremente en la chimenea, muy envuelta en su capa de piel, observó que su apariencia era muy diferente a como esperaba. Como tenía el cabello rubio, había pensado que sus ojos serían azules y tendría el aspecto algo insípido de la típica jovencita inglesa. En cambio, el rostro de Clara tenía forma de corazón y sus ojos, en lugar de azules, eran decididamente verdes, un tanto oblicuos, lo cual le daba una expresión traviesa y provocativa, muy acorde con su forma de hablar. Tenía un hoyuelo a cada lado de la boca, cuyas comisuras se curvaban hacia arriba y su nariz era pequeña, recta y muy aristocrática. A pesar de que el marqués la examinaba con una mirada penetrante, que hubiera hecho temblar a sus inferiores, los ojos de Clara brillaban alegres y sus hoyuelos se hicieron más profundos cuando sonrió preguntando, «¿Soy mejor o peor de lo que imaginaba?». «Estoy tratando de decidirlo», contestó Brum. «Desde su punto de vista, creo que bastante peor, porque sería imposible para mí enviarla a Francia con ese aspecto, ni siquiera acompañada». «¿Qué quiere decir con eso?». «Es usted demasiado joven y atractiva». «Además, es indudable que procede de una familia respetable», respondió el marqués. «¿Cómo puede ser tan absurdo?».
Se alteró ella. Usted no sabe nada de mí. Solo soy una desconocida impertinente que se ha entrometido en su vida privada porque necesitaba un medio de transporte. No quiero ser tratada como si fuera una dama aristocrática, lo cual no soy. Eso es algo que debo juzgar yo. Pero aunque no sea aristocrática, es muy joven y se halla en una edad en que, le guste o no, necesita dama de compañía. Clara soltó su taza y exclamó: ¡qué fastidio! Ahora tendré que huir de usted, como huyo de. Se detuvo como si temiera que lo que iba a decir era demasiado revelador y, percatándose de que el marqués la escuchaba con atención, tratando de sorprenderla en alguna indiscreción, añadió: puesto que ha sido tan generoso como para ofrecerme una cama donde pasar la noche, me gustaría acostarme cuanto antes. Estoy tan cansada que temo cometer indiscreciones sin querer, cosa que lamentaría mucho por la mañana. Le permito irse a la cama con una condición, contestó el marqués. ¿Cuál es? Que me dé su palabra de honor, que me jure por lo que considere más sagrado que no huirá hasta que haya discutido conmigo lo que le conviene hacer. Hubo un momento de silencio al cabo del cual dijo Clara: ¿y si me niego? Entonces, muy a mi pesar, habré de ordenar que la encierren bajo llave o, lo que sería aún más incómodo para usted, mi ama de llaves dispondrá lo necesario para que una doncella duerma en su cuarto y la vigile. ¿Cómo se atreve a sugerir tal cosa, haciéndose responsable de mí de un modo que considero una imposición? El marqués lanzó una carcajada. Ahora se parece más una tigresa que a una jovencita, comentó. Y una tigresa debe estar enjaulada. Tal vez haya cometido un error al escoger su carruaje para salir de Londres, observó Clara. Se me ofreció la alternativa de viajar con un joven noble cuyo carruaje tenía solo 4 caballos. Pero como había bebido demasiado en casa del regente, habría podido salir de su carruaje sin que él se percatara siquiera. Brum pensó que Clara era demasiado inocente para comprender la desagradable situación en que se habría encontrado dentro de un carruaje con un joven borracho, pero no valía la pena decírselo, así que se limitó a contestar: mi ama de llaves llegará en cualquier momento. ¿Quiere que una de las doncellas se instale en su habitación o está dispuesta a darme su palabra de honor? ¿Cómo sabe que la cumpliré? ¿Cómo usted cree que yo me comportaré como un caballero? En aquel momento se abrió la puerta y Clara, como si el ruido la hubiera obligado a tomar una decisión, se apresuró a responder: le doy mi palabra de honor. Había una leve sonrisa en los labios del marqués cuando se volvió para saludar a su ama de llaves. Esta, vestida de seda negra, aparecía imperturbable pese a que la habían sacado de la cama a una hora tan intempestiva. El marqués dejó a Agamenón a cargo de 2 palafreneros que tomaron las riendas con visible temor. Después subió la escalinata exterior, pensando que tal vez Clara fuese tan difícil de domar como el caballo al que acababa de darle una lección que no olvidaría. Ya en el vestíbulo, le entregó a un lacayo su chistera, los guantes y la fusta. Newman, el mayordomo, se le adelantó para abrir la puerta del comedor diciendo: creo que la señorita ya ha comenzado a desayunar, milord. Le he dicho que no me parecía necesario esperar la llegada de su señoría. El marqués no respondió. Entretenido con Agamenón se había retrasado casi 2 horas, pero no tenía intención de disculparse ante una visitante indeseada a la que ni siquiera había invitado. Entró en el comedor preguntándose qué aspecto tendría Clara por la mañana. Ella estaba sentada ante una mesa redonda que había junto a la ventana. Al oírle entrar dejó el cubierto que tenía en las manos, se levantó e hizo una reverencia. Llevaba un vestido sencillo pero bonito, que a primera vista parecía sentarle bien, pero el ojo experimentado del marqués advirtió un segundo después que la cintura le quedaba ancha, razón por la cual se la había ceñido con un cinturón de tela. Salió a montar. Me hubiera gustado ir con usted, dijo ella con tono de reproche. Buenos días, Clara, le saludó el marqués muy serio como para recordarle los buenos modales. Si se me hubiera ocurrido lo que nos sucedió, no habría supuesto que trae usted el traje de amazona en un bolsillo. Clara rió con suavidad y volvió a sentarse. Supongo que no habría considerado correcto que montara a horcajadas, ¿verdad?
Por supuesto que no. El marqués se sirvió de la fuente de plata que le presentó un lacayo, en tanto que otro le servía el café que bebía siempre que volvía de montar, a diferencia de sus coetáneos que preferían el coñac. El mayordomo le puso delante una parrilla con pan recién tostado y la mantequilla, y luego puso una campanita al alcance de su mano. Clara, que había observado todas estas atenciones con expresión maliciosa, comentó: con razón no se ha casado. No tiene necesidad de hacerlo cuando dispone de tantos sirvientes para mimarle. La señora Pil habla de usted como si fuera una gallina clueca con un polluelo fuera de lo común. El marqués contuvo el deseo de reír. Si trata de hacerme enfadar, Clara replicó, creo que es demasiado temprano. Además tengo hambre. Solo porque ha estado montando. Creo que es poco hospitalario no haberme dejado acompañarle. Estoy segura de que hubiera sido fácil conseguirme un traje de montar. ¿Por qué supone tal cosa? Porque, aunque usted no lo crea, la señora Pil tiene todo un armario lleno de ropa que perteneció a sus familiares o a invitados que se han hospedado aquí y olvidaron algunas prendas. También hay trajes que usted ya no usa. Y que le ruego que no se ponga, dijo el marqués con voz aguda. Hay muchos, y son más adecuados para mí que ese uniforme de Eton que traía puesto. Si voy a Francia, viajaría más cómoda vestida como un joven. Si la encuentro usando mi ropa, le advirtió el marqués, juro que la trataré como a un hombre, dándole una buena azotaina. De hecho, es lo que se merece. Volvemos al mismo punto en que nos quedamos anoche, repuso Clara. ¿Qué va a hacer conmigo? No lo he decidido, contestó el marqués. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesito saber mucho más sobre usted de lo que me ha dicho hasta ahora. Se produjo un profundo silencio, al cabo del cual preguntó Clara. ¿Qué es con exactitud lo que desea saber? En primer lugar, ¿quién es usted?, contestó el marqués. En segundo, ¿por qué huyó de su casa? Clara apartó su plato y puso los codos sobre la mesa apoyando la barbilla sobre las manos, viéndola envuelta en la luminosidad que entraba por la ventana. Al marqués le pareció muy bonita, muy joven y diferente a todas las mujeres que había conocido antes. Estaba acostumbrado a las bellezas convencionales, mujeres que, tras algunos años de casadas y haber dado a luz varios hijos, estaban dispuestas a divertirse coqueteando con el hombre más atractivo que conocían, el cual invariablemente resultaba ser él. Una ley tácita de la alta sociedad establecía que cuando un coqueteo se convertía en una relación ilícita, debía mantenerse tan en secreto como fuera posible. Los maridos, aunque sospecharan lo que sucedía, no deseaban confirmar sus sospechas. Ivo Brum, con su actitud imperiosa y altiva, había disfrutado de los favores de algunas de las mujeres más hermosas de Inglaterra, y no cabía la menor duda de que el regente se rodeaba en su mansión de beldades cuyos atractivos no tenían igual. El marqués no pudo determinar por qué el rostro de Clara tenía algo irresistible, pero el caso era que después de haberla visto estaba seguro de que no podría olvidarla fácilmente. Tal vez, pensó, se debiese a su cabello que se había cortado de forma caprichosa y llevaba de modo muy natural. Le daba un atractivo muy especial que solo había visto antes en Lady Caroline Lamb. Algo era innegable desde luego. Se trataba de una dama por nacimiento. No podía enviarla sola ni siquiera acompañada por alguien de confianza en el largo viaje hasta Francia. Hacerlo sería una muestra de irresponsabilidad. Sin percatarse de ello, había estado observando a Clara fijamente y, una vez más, ella interrumpió su escrutinio diciendo: espero que esté tomando en cuenta todos mis puntos buenos y que no se concentre deliberadamente en los malos. No la estoy admirando como mujer, replicó el marqués en tono seco. Solo trato de decidir qué debo hacer con usted como persona. Entonces, como persona, o más bien como un paquete indeseado que se le ha venido a las manos por simple casualidad, envíenme a Francia. Puedo ir como chico o como chica, según prefiera usted. Una vez que se libre de mí, no necesitará volver a recordarme siquiera. El marqués tuvo la extraña sensación de que esto resultaría muy difícil, aunque pareciera increíble, dado que la conocía solo desde la noche anterior. Sospechaba que aún a su pesar se preocuparía por ella. Mire, dijo, le sugiero que me permita desayunar en paz. Después decidiré. Una vez que me haya contado su historia,
¿Cómo y de qué forma voy a ayudarle? Pero debo advertirle que soy muy astuto y adivino si alguien me miente. La risa de Clara volvió a estallar con espontánea alegría. Vamos, dijo. ¿Cree que no lo sé? Claro que nadie podría mentirle sin que lo advirtiera. Usted tiene un instinto muy agudo, como lo tengo yo, y el mío me dice que va a ayudarme, sin importar lo mucho que patalee intentando salir de la red en que lo he apresado. ¿Red? Preguntó Brun sorprendido. Oh, no se asuste. Se apresuró a decir Clara. Si cree que le he tendido una trampa matrimonial está equivocado. He decidido no casarme jamás y por cierto no pienso discutir al respecto con nadie. El marqués la miró con renovado interés. Creo adivinar dijo, que usted huye porque quieren casarla. Clara le sonrió. Es usted rápido de reflejos, ¿eh? Con toda franqueza, me sorprende que sea tan perspicaz. Su comentario es casi un insulto. No, de verdad que no. Pocos hombres tienen siquiera un ápice de su intuición. Deciden cómo son las mujeres y las etiquetan según una especie de patrón forjado a lo largo de su vida, con toda probabilidad, por la impresión que les dejaron sus niñeras, sus institutrices, sus profesores, y desde luego sus padres. ¿Y qué sale de todo esto? Pues la idea de que la mujer es una marioneta, una muñeca sin sentimientos y, por supuesto, carente por completo de inteligencia. ¿Así piensa de su pretendiente? ¿Por eso no quiere casarse con él? Es horrible, odioso, asqueroso. Oh, prefiero morir a ser su esposa. Eso podría suceder fácilmente si no cuido de usted, observó el marqués con ligereza. Pero no creo que el caballero en cuestión sea el único hombre del mundo. Es con el único que me permiten casarme. ¿Y hay algún otro que usted preferiría? Ella le miró irónicamente. Ahora trata de embellecer la historia para que parezca más romántica, ¿verdad? Pues no. Como ya le he dicho, no tengo intención de casarme con nadie. Está a salvo conmigo, si es eso lo que le preocupa. El marqués soltó una carcajada. De veras que es usted franca, mi querida Clara, aunque no sea precisamente halagadora. ¿Por qué debería serlo? He oído hablar de sus atractivos y de cómo las mujeres revolotean en torno suyo igual que tontas mariposas alrededor de una vela. Puedo asegurarle que aunque se pusiera de rodillas implorándome que fuera su esposa, mi respuesta seguiría siendo negativa. Para ser sincera, odio a los hombres, a todos los hombres. Una vez más se expresaba con pasión casi violenta, como lo había hecho la noche anterior cuando el marqués la comparó con una tigresa. Después de un momento él le preguntó con voz tranquila. ¿Qué le ha hecho un hombre para que hable así? Clara contuvo el aliento y en sus extraños ojos apareció una expresión que él no pudo interpretar. Al fin repuso. Me niego a hablar del pasado, solo me interesa el futuro. Y como usted parece tener cierta sensibilidad, trate de comprender, por favor, que debo escapar rápidamente. No quiero ser descubierta aquí ni en ninguna otra parte. ¿Y si lo fuera? Preguntó el marqués. ¿Qué sucedería? Clara le miró y él descubrió un miedo en sus ojos que jamás esperó ver en ninguna mujer. Tal vez piense que soy demasiado teatral o que dramatizo la situación, repuso ella, pero me mataré antes de aceptar lo que han planeado para mí. Le aseguro que el destino que me han preparado es peor que el más horrible infierno con que puedan amenazarnos en el más allá. Aunque sus palabras eran dramáticas, las dijo con una voz tan baja y firme que convenció al marqués de su sinceridad. No rió ni discutió con ella. Se limitó a hacer sonar la campanilla y, cuando apareció el mayordomo, aceptó un plato caliente que habían enviado de la cocina y ordenó que se llevaran los otros dos. Cuando los sirvientes desaparecieron y los dejaron solos otra vez, vio que Clara le estaba examinando de la misma forma en que él la había estudiado a ella momentos antes. Tomó algunos bocados antes de preguntar. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Ha encontrado algunos puntos buenos? Clara rió. Unos cuantos. Pero creo que es usted un autoritario que asusta a la mayoría de la gente, aunque no a mí. ¿Por qué no? Contestaré a esa pregunta más adelante, cuando haya descubierto si estoy en lo cierto respecto a lo que pienso sobre usted ahora. Me siento desilusionado, declaró el marqués. Creía, después de todo lo que ha dicho, que era tan rápida de mente como para tomar decisiones al instante. Sé que puedo confiar en usted,
Si se refiere a eso. Y cuando dice que me ayudará, también sé que lo hará. Pero ahora le estaba considerando no en relación conmigo, sino simplemente como hombre. Una especie que según me ha dicho le disgusta. Odio a todos los hombres. Pero usted tiene ciertas cualidades que me recuerdan a mi padre. Como espero que eso sea un cumplido, me gustaría oír más. De manera sorprendente, porque es algo que no esperaba, creo que usted tiene sentido del humor. Gracias, respondió el marqués en tono burlón. Si quiere que le halaguen, dijo Clara, hay muchas mujeres que pueden hacerlo. Tengo entendido que no solo las del gran mundo, sino también las de ese demimonde que de acuerdo con lo que me han dicho las damas no deben saber que existe. Entonces, ¿por qué habla usted de él? Porque hombres como usted lo encuentran atractivo y a mí me interesa saber por qué, cuando tienen tantas cosas bellas y perfectas a su alrededor, van a buscar otras feas al arroyo o, más bien, a los bailes y las casas de placer que ninguna dama debe mencionar. Y usted misma no debería hablar de ellas, insistió el marqués. Me interesan solo porque hacen el mundo mucho más complejo e inteligente en cierto modo, que la vida que según dicen debo llevar como debutante. Suspirando, Clara agregó. Es una vida que a mí me parece sumamente aburrida. No es más que un mercado matrimonial en el que las mujeres tratan de pescar al besugo más grande. Otra vez hablaba con furia contenida, lo cual hizo reír al marqués. Sus metáforas no son muy halagadoras, aunque comprendo lo que quiere decir. Pero sin duda alguna no pueden obligarla a casarse si no desea hacerlo. Es el primer comentario tonto que hace usted desde que nos conocemos. Le espetó ella sin miramientos. ¿Quién la obliga a casarse? ¿Su padre, su tutor acaso? Es usted astuto y trata de obligarme a decirle cosas que no deseo que sepa. Si conociera la verdad, se empeñaría en que aceptase un destino que sería mi muerte, se lo juro. No lo creo. Y además me disgustan las declaraciones histéricas a la hora del desayuno. El marqués había hablado de una forma que habría abrumado a la mayoría de la gente que conocía. Hombres o mujeres habrían pedido perdón tartamudeando para luego caer en un silencio lleno de turbación. Clara se limitó a reír y el sonido de su risa pareció girar en la estancia y confundirse con la luz del sol que se filtraba a través de las nubes grises. Es usted muy sutil y retiro lo que he dicho acerca de que es tonto, dijo. Trata de hacerme perder los estribos para que le diga lo que quiere saber. Volvió a reír y añadió. ¿Cómo sabe usted eso? Preguntó el marqués con una sonrisa divertida. Aunque le parezca extraño, a diferencia de la mayoría de las chicas de mi edad, leo. Y ahora aumentaré su curiosidad un poco más. Nada de lo que he leído es tan pernicioso o degradante como lo que he encontrado en la vida real. La forma en que dijo esto convenció al marqués de su sinceridad. Parecía muy joven e ingenua, mas sin embargo al volver a hablar con aquella voz tranquila y contenida le dio la impresión de que era mayor y experimentada. Apartó su plato y se arrellanó en el asiento. Quisiera que confiase en mí, Clara, dijo. Si voy a ayudarla, como desea que lo haga, debe ser lo bastante sensata como para decirme la verdad y dejarme juzgar si la situación es tan terrible como usted cree. Al decir esto la miraba directamente a los ojos. Por un momento pareció como si lo uniera una fuerza magnética e invisible que hizo difícil para ella volver la vista hacia otro lado. Y mientras se decía que no debía escucharle, que otra vez trataba de atraparla y hacerle decir lo que no deseaba, se abrió la puerta del comedor. El conde de Matlock, milord, anunció el mayordomo. Por un instante Brum pensó que no había oído bien, pero casi de inmediato el hombre que más detestaba entró en la habitación seguido por otros dos. Hubo un profundo silencio que rompió Clara al lanzar un grito como el de un animalito caído en la trampa. «Tío Lionel», exclamó con voz trémula de miedo.